Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Momento entonces de hablar de esta octava parte en la que vamos a analizar las operaciones que se pueden realizar entre funciones. Pero para definir estas operaciones lo que voy a hacer en este video es trabajar con un ejemplo, así lo podemos hacer a partir de ello. Vamos a suponer que tenemos una función f cuyo dominio es el conjunto de los reales positivos con el 0, es decir, el intervalo desde 0 a más infinito. Esta función cae en los reales y su ley es f de x igual a la raíz cuadrada de x. Esta es una función del tipo irracional y ya la hemos estudiado en algún video anterior y acá estamos mostrando cómo es su gráfica. Por otro lado tenemos una función g que va de reales en reales, de manera que su ley es g de x igual a x menos 3. Esta función es una función algebraica racional entera, es decir, una función polinómica, y en este caso en particular se trata de una función afín. Por eso a la derecha estamos mostrando su gráfica que corresponde a una línea recta. Vamos a estudiar en primer lugar a lo que se conoce como función suma y la vamos a llamar S a esta función. La ley de esta función S de x se va a obtener aplicándole a x la ley de f más la de g, es decir, f más g de x. Y esto no es otra cosa que f de x más g de x. Esta es entonces la manera en la que se obtiene la ley de esta nueva función suma a la cual hemos llamado s de x. Pero algo más importante, y ahora vamos a ver cómo quedaría la ley para este ejemplo que estamos analizando, el tema del dominio. El dominio de la función suma es la intersección de los dos dominios de las funciones que se están sumando. En este caso, como la primera función f tiene como dominio el intervalo 0 más infinito cerrado para el 0 y la función g tiene como dominio el conjunto de los reales, la intersección entre estos dos conjuntos claramente va a ser el intervalo desde 0 a más infinito incluyendo al 0. Con lo cual esta función suma s va a ser una función que va a ir desde 0 más infinito hacia los reales. Y como pueden observar ahí, su ley s de x se va a obtener como la suma de las leyes de las dos funciones dadas. Es decir, en este caso, raíz cuadrada de x más x menos 3. Quiero aclarar en este caso que nosotros no hemos estudiado una función de esta forma. Sin embargo, les quiero mostrar cómo quedaría dibujada la gráfica de esta función y es la que estamos mostrando en la pantalla. Uno podría hacerse una idea de cómo es la gráfica de esta función porque si tomamos un valor de x, por ejemplo el 4, notemos que para la primera función la imagen de 4 era 2, que es su raíz cuadrada. Y para la segunda función, la imagen del valor 4 era 1, porque hacemos 4 menos 3 y nos da 1. Entonces, la imagen de 4 para esta nueva función suma, obviamente va a ser la suma de esas dos imágenes. En este caso, 2 más 1, que es 3. Y por supuesto, eso se hace también con cada uno de los puntos del dominio de esta función. Vamos a hablar ahora de la función resta, a la cual vamos a llamar r, y es una función cuya ley quedará de la forma r de x y le vamos a aplicar a la variable x la resta f menos g. La ley se obtiene haciendo f de x menos g de x. Nuevamente, el dominio de la función resta es la intersección de los dos dominios de las dos funciones que se tomaron para hacer la operación. Nuevamente entonces, en este caso, la intersección de los dominios era el intervalo 0 más infinito, así que r queda definida como se está mostrando en la pantalla. Ahora, veamos la ley de esta función, que por supuesto la vamos a obtener restando la ley de la función f menos la ley de la función g. Es decir, nos va a quedar en este caso raíz cuadrada de x menos x más 3. Noten que hemos restado la segunda función g. Nuevamente en la pantalla mostramos la gráfica de esta función resta
Y de nuevo uno puede hacerse la idea de cómo será su gráfica restando las imágenes para cada punto desde las originales. Bueno, vamos a continuar usando el mismo ejemplo y ahora vamos a ver cómo se define la función producto, a la cual vamos a llamarla P. Nuevamente, la ley P de X de esta función se va a obtener aplicándole a X el producto F por G. Y eso se obtiene haciendo F de X por G de X. Una vez más, el dominio de la función producto es la intersección de los dos dominios de las funciones que se multiplicaron. Entonces, en este caso, esta va a ser una función P, cuyo dominio va a ser el intervalo desde 0 hacia más infinito, incluyendo al 0, va a caer en los reales y la función P va a tener como ley P de X igual a la raíz de X por X menos 3, porque lo que hemos hecho es multiplicar las dos leyes de las funciones originales. Nuevamente en la pantalla podemos observar la gráfica de esta función que tampoco habíamos estudiado previamente. Otra función que se puede lograr entre dos funciones dadas es la función cociente, a la cual vamos a llamar C. La función cociente tiene como ley C de X igual a F sobre G de X. Y a esto lo vamos a obtener dividiendo la ley F de X sobre la ley G de X. Y ahora tenemos que analizar su dominio, pero vamos a prestar atención a lo siguiente. El dominio de la función cociente también va a ser la intersección de los dominios de las dos funciones involucradas, pero vamos a excluir de esa intersección a el o los valores que anulen el denominador. Si observamos la ley G de X igual a X menos 3, podemos notar fácilmente que el valor de X que anula esta ley es el número real 3. Con lo cual, esta función C va a tener como dominio el intervalo desde 0 hacia más infinito y le vamos a sacar el 3. Por eso, en la notación de su dominio, escribimos intervalo de 0 a más infinito menos el conjunto formado por el 3. Y su ley, C de X, va a ser igual a la raíz cuadrada de X sobre X menos 3. La vamos a graficar y noten cómo efectivamente el dominio de esta función cociente es el que habíamos mencionado. Fíjense que la función está definida para todos los números desde 0 hacia más infinito, excepto para el valor 3, en donde allí podemos observar claramente que hay una asíntota vertical. Y ahora sí, por fin vamos a pasar a la última operación que vamos a estudiar, pero seguramente nos vamos a extender mucho más en esta última operación, porque bueno, quizás no es tan simple como las anteriores y además les quiero mostrar un par de ejemplos de lo que se denomina composición de funciones. Y para entenderlo un poquito mejor, quiero que pensemos lo siguiente. Supongamos que tomo dos conjuntos de números reales, como los que estamos mostrando en la pantalla. Quiero aclarar que obviamente hemos escrito algunos de los números reales, recuerden que son infinitos, pero lo importante acá es que tengo la intención de aplicar entre estos dos conjuntos la función de ley G, que recuerden, vamos a marcar su ley, lo que hace es al valor de X del primer conjunto le resta 3 y de esa forma obtiene su imagen. Con lo cual ustedes estarán de acuerdo que, por ejemplo, al 7 del primer conjunto le corresponde 4, hacemos 7 menos 3. Al 4 del primer conjunto le corresponde el 1, 4 menos 3, 1. Al 3 del primer conjunto le corresponde 0, 3 menos 3. Al menos 1 del primer conjunto le corresponde menos 4, menos 1, menos 3. Y al 2 le corresponde menos 1 porque hemos hecho 2 menos 3. Bien, ahora supongamos que agregamos un tercer conjunto de números reales como el que estamos escribiendo a la derecha. Y resulta que entre el segundo conjunto, es decir, el que está en el medio, y este tercero nuevo que hemos agregado, quiero aplicar la función f. Recuerden que la función f, lo vamos a marcar, tenía como ley f de x igual a la raíz cuadrada de x, y por lo tanto lo que vamos a hacer es tomar cada número del segundo conjunto y le vamos a calcular su raíz cuadrada. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 4 es el número 2, tenemos que la raíz cuadrada de 1 es el número 1, tenemos que la raíz cuadrada de 0 es el número 0,
Y por supuesto que al menos 1 y al menos 4 no le podemos calcular su raíz cuadrada porque no tenemos una solución real. Bueno, resumiendo, tenemos tres conjuntos. Me voy a referir a ellos como el primero, el segundo y el tercero. Resulta que entre el primero y el segundo aplico la función g. Y entre el segundo y el tercero aplico, donde puedo, la función f. Hagamos el siguiente ejercicio a continuación. Ubíquense en el número 7, que está en el primer conjunto, y sigamos la trayectoria que está dada por las flechas que se fueron dando por las imágenes de G y de F hasta llegar a un número del tercer conjunto. Quiero decir esto, al 7 le corresponde el 4 y al 4 le corresponde el 2. Mi pregunta entonces es, si existe otra función nueva h que relacione a los elementos del primer conjunto con los elementos del tercer conjunto sin tener que hacer el paso por los elementos del segundo conjunto. Es decir, lo que yo estoy buscando es si existe alguna función h que a 7 le haga corresponder 2, a 4 le haga corresponder 1, a 3 le haga corresponder 0, etc. Entonces pensemos unos segundos. ¿Cuál es la ley que puede tener esta función h? Bueno, noten que si a cada elemento del primer conjunto le resto el número 3 y a eso le calculo la raíz cuadrada, obtenemos la imagen que está indicando este esquema. Entonces podríamos intuir que la ley h de x de esta función h que estamos buscando es la raíz cuadrada de x menos 3. Miren la pantalla y comprueben para estos tres casos que esto se cumple. Si hacemos 7 menos 3 es 4 y su raíz cuadrada es 2. Y lo mismo pasa con 4 y con 3. Lo que hemos hecho de un modo tal vez intuitivo es lo que se conoce como componer dos funciones. Vamos a dibujar a los conjuntos un poquito más cerca y vamos a definir lo que se conoce como composición de funciones. La ley de esta función h, que es la función compuesta, se obtiene haciendo lo que se muestra en la pantalla, que es f, una especie de circulito pequeño, luego ubicamos la g y eso lo aplicamos a x. Esto, aunque pueda resultar un poco confuso, se lee g compuesta con f, es decir, lo leemos de derecha a izquierda. Y básicamente la ley se obtiene de esta forma, que calculo que con un ejemplo lo vas a entender mucho mejor. Vamos a tomar a la función f como la principal, que es la segunda que se aplica, y en lugar de calcularla en la variable x, la vamos a calcular en g de x, es decir, la ley g de x va a ser mi nueva variable independiente. Pero bueno, entiendo si esto no es muy comprensible a primera vista, así que lo vamos a hacer, vamos a mostrarles cómo se genera la ley de esta función, que es la composición de dos funciones. A ver, la función principal es la función f, que repito, era la segunda que aplicábamos entre los tres conjuntos. Veamos su ley, sabemos que es f de x igual a la raíz cuadrada de x, y entonces mi nueva función h va a tener como ley h de x igual a la raíz pero de algo. O sea, vamos a no escribir la x que era la variable original y vamos a dejar un espacio en blanco. Ahora, la ley de g era g de x igual a x menos 3. Bueno, eso es lo que vamos a escribir como radicando de la raíz. Y entonces tenemos la raíz cuadrada de x menos 3. Ya vamos a analizar más ejemplos sobre todo esto de cómo constituir la ley, pero ahora quiero hablarles un poquito del dominio de la composición de funciones. Hoy, cuando hice el resumen de la situación que mostrábamos entre los tres conjuntos, decíamos que primero aplicábamos entre el primero y el segundo la función g, y luego entre el segundo y el tercero la función f siempre que fuera posible. Y esto es lo que vamos a reflejar en el dominio. El dominio de la composición de dos funciones está dado por todos los x del dominio de la función g, es decir, los que pertenecían al primer conjunto, tales que su imagen g de x, por la función g, claro está,
pertenezcan al dominio de la función f. Si volvemos al ejemplo anterior, en este caso había números negativos a los cuales excluíamos del dominio de f. Y por eso yo insistía en que siempre que fuera posible aplicar f. Vamos a ver qué significa esto para este caso que estamos analizando. Miren, todos los x pertenecientes al dominio de G son todos los que estoy marcando en color verde, que en este caso son todos los reales. Ahora, voy a marcar en color celeste lo que sería el dominio de la función f, que recuerden que es el conjunto formado por todos los números desde 0 hacia más infinito, incluyendo al 0. Observen la segunda gráfica. Yo quiero fijarme de todos los puntos que están sobre la línea verde, cuáles tienen imágenes que están en ese conjunto celeste, es decir, desde 0 en adelante. Claramente son todos los que estamos marcando a continuación, es decir, todos los números desde 3 en adelante tienen imagen 0 o positiva, con lo cual el dominio de esta función justamente es ese conjunto, todos los números desde 3 hacia más infinito. Bien, vamos a analizar algunos ejemplos más a continuación y empezamos con este primer ejemplo. Supongamos que tenemos la función f que va de r más en r con ley f de x igual al logaritmo natural de x. Ahí, por supuesto, mostramos su gráfica. Esta función, recuerden que la habíamos estudiado y esta corresponde a una logarítmica que tiene base e. Por otro lado, tenemos a la función g, que tiene como dominio todos los reales menos el número 2 y su ley es g de x igual a menos x más 4 sobre x menos 2. Este tipo de función es una función homográfica y su gráfica es una hipérbola que es la que se está mostrando en la pantalla. Bueno, lo que nos interesa hacer ahora es la composición h de x y en este caso es componer g con f. Recuerden que lo leemos al revés. Es decir, hacer f de g de x. Recuerden que para poder definirlo necesitamos saber el dominio de la composición y la ley. Bien, vamos a comenzar buscando la ley de esta función. Entonces, como nuestra función principal es la función f, en la expresión f de g de x la que más abarca es f a g, vamos a tomar la forma que tiene la función f, que era un logaritmo natural, y entonces en lugar de escribir logaritmo natural de x, escribimos logaritmo natural y dejamos un espacio en blanco. ¿Y qué vamos a escribir entre ese espacio en blanco? Bueno, la ley de la otra función g, es decir, menos x más 4 sobre x menos 2. Entonces ahí tenemos la ley de esta función que por supuesto ni la hemos estudiado, ni conocemos su gráfica, ni nada por el estilo. Ahora analicemos el tema del dominio. El dominio de esta función h está formado por todos los x del dominio de la función g, tal que la imagen pertenezca al dominio de la función f. Entonces notemos que como el dominio de la función f son todos los reales positivos, tendríamos que buscar en la función g valores de x que tengan imagen positiva, ni siquiera 0 de hecho. Y como podemos observar, son todos los números entre 2 y 4, por lo que estamos resaltando en verde. Con lo cual, el dominio de la función h que estábamos buscando es el intervalo abierto 2, 4. En esta segunda pantalla lo que hago es hacer un resumen de lo que habíamos visto en la pantalla anterior y te muestro la gráfica de esta función que te había dicho que no la habíamos estudiado y que es una función súper particular. Voy a pasar a un segundo ejemplo y acá me quiero concentrar en directamente calcular la ley de la composición. Tengo una función f cuya ley es f de x igual a x cuadrado menos 2x, es decir, una cuadrática. Y tengo una función g que tiene como ley g de x igual al seno de x. Esta es una función trigonométrica. Vamos a buscar la ley de la función composición h, hacemos g compuesta con f, y para eso recuerden que vamos a tomar a la ley de la función f como la principal. La ley de la función f me decía que yo tomo una x, la elevo al cuadrado y le resto 2 por esa x que tomo. Entonces vamos a dejar un espacio en blanco, a eso lo vamos a elevar al cuadrado, le resto 2 por ese valor.
¿Y qué vamos a escribir en esos espacios en blanco? Bueno, la ley de la función g, es decir, seno de x. Así que entonces vamos a obtener seno de x al cuadrado menos 2 por seno de x y en un paso siguiente lo vamos a escribir en forma reducida. Recuerden que el cuadrado en un seno puede escribirse antes del argumento. Pero ahora también les quiero mostrar qué pasaría si busco la función m que resulta de componer f con g. Es decir, de hacer la composición entre estas dos funciones, pero en un orden diferente al anterior. Bien, en este caso la función principal pasa a ser la función g, con lo cual ahora va a ser de ley m de x igual al seno de algo. Dejamos ese espacio en blanco y luego vamos a cubrir ese espacio con la ley de la función f, con lo cual tenemos m de x igual al seno de x cuadrado menos 2x. Quiero que comparen las leyes de h con m. Podemos observar muy fácilmente que son diferentes entre sí, con lo cual vamos a concluir que, por supuesto, la composición entre funciones no es una operación conmutativa. Y por último, les quiero mostrar este ejemplo. Tenemos una función f de ley f de x igual al logaritmo en base 3 de x. Tenemos una función g de ley g de x igual a 3 a la x. Y quiero hacer la función h, que es f de g de x, o sea, g compuesta con f. Vamos a tomar como ley principal la función f, que era un logaritmo en base 3, pero no voy a escribir x. Y en su lugar vamos a escribir la ley de la otra función, que era 3 a la x. Recuerden que por propiedad del logaritmo, esa potencia, que es la x, puede bajar multiplicando a la izquierda del logaritmo y entonces tenemos x por el logaritmo en base 3 de 3. Y por supuesto que por propiedad del logaritmo y además por definición, el logaritmo en base 3 de 3 vale 1. Y resulta entonces que la composición tiene como ley h de x igual a x. Quiero buscar ahora la función m, que es la composición f con g. Vamos a tomar a la función g como función principal, que es 3 elevado a la x, y ahora vamos a decir que va a ser 3 elevado a la algo. Bueno, ese algo por supuesto que va a ser el logaritmo en base 3 de x, que es la ley de la función f. Y acá quiero que hagan el siguiente razonamiento. El logaritmo en base 3 de x significa a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé x. Vamos a llamar a ese número z. Con lo cual yo sé que si elevo el número 3 al número z voy a obtener x. Y bueno, si ese logaritmo es z, 3 a la z hace que esto dé como resultado x. Así que bueno, en definitiva lo que hemos hecho es aplicar una propiedad que tienen las potencias cuando la base es un número y el exponente es un logaritmo que tiene la misma base que la base. Esto da como resultado x y en este caso, ojo, noten que la composición g con f sí nos dio el mismo resultado que f con g, al menos la ley. Y anteriormente habíamos dicho que la composición entre funciones no era conmutativa, así que quiero aclarar que esto es una excepción y más adelante vamos a ver por qué sucede. Por último, quiero mostrarles que se puede componer una función consigo misma y les muestro una función p cuya ley se obtiene como f de x. Bien, en este caso tomamos al logaritmo como la función principal, al logaritmo en base 3, y como argumento vamos a escribir la función f, logaritmo en base 3 de x. Así que esta función p tiene como ley p de x igual al logaritmo en base 3 del logaritmo en base 3 de x. Con esto hemos terminado este video que quedó un poco más largo que 20 minutos, pero bueno, por ahí anduvimos. Nos vemos en la próxima. Chao.